Hay un fenómeno que se ha venido dando, ha venido cobrando fuerza de unos años para acá, y es el fenómeno famosísimo de lo que se ha llamado o se ha denominado como la iglesia emergente. Esa iglesia que en el afán de ser moderna, en el afán de ser contemporánea, ha empezado a establecer una serie de prácticas, metodologías evangelísticas y otra serie de estratagemas de hombres con el fin de mostrarse más atractiva delante de la gente. Y en ese sentido, la iglesia ha estado empezando a correr un altísimo riesgo que por supuesto ya ha dejado un daño que es más que evidente. Nosotros no somos una iglesia moderna. Embajadores de Esperanza no es una iglesia moderna y tampoco pretende serlo. No somos una iglesia que se acomode a las culturas ni a la sociedad en la que estamos, y tampoco somos una iglesia que tiene el afán de desarrollar estrategias muy bien elaboradas, pensadas para hacer más atractivo el evangelismo. Pastor, entonces, embajadores de Esperanza, ¿qué tipo de iglesia es? En su definición más sencilla, embajadores de Esperanza es una iglesia bíblica. Es una iglesia cuyo tema central es Cristo Jesús y cuyo objeto de existencia es Cristo Jesús y cuyo fin último es Cristo Jesús. Nosotros no pretendemos ser modernos, pretendemos ser bíblicos. Nosotros como iglesia no pretendemos, este ministerio no nace con la intención de implantar sistemas nuevos y modernos a través de los cuales pretendemos cautivar a la gente, tanto a los niños como a los jóvenes y a los padres, para que asistan a la iglesia. Usted encuentra aberraciones tales como personas que van a una iglesia solo porque se sienten bien. Usted encuentra hoy que muchas iglesias, sin darse cuenta, se han convertido en una caja de sucaritas, se han convertido en un paquete de galletas Oreo, se han convertido en un tarro de yogur atractivo y delicioso, lleno de dulces que atraen a los niños. Y lo que quiero decir es que una de las aberraciones que se ven hoy día, porque eso es una aberración y es completamente satánica, eso no es promovido por el Espíritu Santo, es encontrar gente que se establece en una iglesia porque es que allí la escuela dominical es linda y a mis hijos les gusta mucho. Eso, aunque sea bonito y parezca plausible, aceptable, no es de Dios. Ningún ser humano, ningún verdadero creyente está llamado a establecerse en una iglesia porque es linda o porque le gusta a los niños
o porque le gusta a sus hijos, porque es que el grupo de jóvenes es muy chévere y en el grupo de jóvenes puedo conocer a mucha gente y en el grupo de jóvenes yo puedo tener muchas amistades y allí en el grupo de jóvenes yo me siento importante, porque es que el evangelio es para los viejos. Yo dejo a mi papá y a mi mamá que ellos vayan y reciban allá y yo llego a mi reunión de jóvenes. Entonces, en consecuencia, parte de este fenómeno es que tenemos generaciones de personas que dicen ser creyentes, permítame ponerlo entre comillas, que dicen ser cristianos, que están aceptando un evangelio cada vez más liviano, como lo hemos denunciado, están aceptando un evangelio cada día más permisivo, con más entretención y menos teología bíblica y seria. El sentido de toda enseñanza y predicación que se da en la Iglesia Cristiana, Embajadores de Esperanza, Iglesia Cristiana Integral, descansa sobre la base de dar el mensaje de salvación sin adulteraciones humanistas, ni demandas legalistas o sueños y visiones humanas disfrazadas de llamado de Dios. Aquí en Embajadores de Esperanza hablamos de pecado, hablamos de condenación, pero por supuesto, enfatizando el profundo e infinito amor de Dios hacia el pecador. Ojo, porque este tema, no solo vamos a hablar del peligro del posmodernismo, que es un cáncer metido en la iglesia hoy, es un tema que le ayuda a usted a entender más y a conocer más la iglesia donde usted se está congregando, donde Dios lo ha sembrado. Cuando a usted le pregunten, usted pueda decir quién es Embajadores de Esperanza. ¿Qué clase de comunidad es Embajadores de Esperanza? Le repito, el sentido bíblico de toda enseñanza y predicación en Embajadores de Esperanza, Iglesia Cristiana Integral, descansa sobre una base fundamental y es la de dar el mensaje de salvación sin adulteraciones humanistas. Es decir, aquí el centro es Cristo, no el ser humano. La adulteración humanista ha invadido la iglesia hoy día, porque hoy todo lo que se hace es centrado en el ser humano, en atraer al ser humano, en mostrarnos atractivos para el ser humano. Y hemos hecho a un lado la palabra, la doctrina y la teología bíblicas. Por eso nosotros damos un mensaje de salvación sin adulteraciones humanistas. Tampoco sin demandas legalistas. ¿Qué significa esto? Que en Embajadores de Esperanza la enseñanza que se da no cede y no está dispuesta a negociarse ni a dejarse manosear por las presiones sociales que ahora están haciendo una presión increíblemente fuerte y letal sobre la iglesia. Muchas iglesias están cediendo a estas presiones. Están abandonando la ortodoxia, están abandonando la pureza del evangelio, la pureza de la predicación, la santidad que debe haber en el púlpito, para mostrarnos atractivos y políticamente correctos ante una sociedad posmodernista que le está demandando a la iglesia aguar el evangelio para que sea más atractivo para la gente. Por eso decimos que no aceptamos ni permitimos adulteraciones legalistas. Y tampoco nos movemos con supuestos sueños y visiones humanas disfrazadas de llamado de Dios. Es que Dios me llamó a predicarle solo a las mujeres. Dios me llamó a predicarle a las parejas. Dios me llamó a predicarle solo a los jóvenes. Dios me llamó a esto y aquello.
Le voy a decir algo que no le va a gustar y seguramente lo va a estrellar y lo va a chocar. ¿Sabía usted que la gran mayoría de los más afamados líderes de jóvenes son homosexuales? No sé usted, pero yo no permitiría que la vida espiritual de mi hijo sea guiada por una persona homosexual. Me pueden decir homofóbico, xenofóbico, lo que usted quiera, pero si soy calificado de esa manera, recuerde que la palabra de Dios dice que los afeminados no van a entrar en el reino de los cielos. Aunque en esta sociedad posmodernista y en esta invasión posmodernista que está viviendo la iglesia, pues estamos encontrando a muchos ministros, pastores, cantantes, etcétera, que se están declarando homosexuales y ahora todos lo estamos aplaudiendo porque tuvo el valor de reconocerlo. Si el señor cantante X, fulano de tal, dice que es homosexual y que Dios lo ama así, que él se va a aceptar así, que él no va a sufrir más y que él tiene derecho a amar y a ser amado y a no ceder a las presiones. Ese es su problema, amigo. Pero en una iglesia bíblica, en una iglesia que respeta la ortodoxia, es decir, la pureza de la palabra, ese tipo de cosas no se deben permitir, no se tienen por qué permitir. Y este tema que estoy tocando es un tema supremamente polémico, que si seguramente yo lo predicara en muchos púlpitos de muchas iglesias hoy, no solo en este país, sino en muchos países del mundo, me bajarían a patadas, me sacarían a empujones de la iglesia. Porque ahora hablar de la pureza de la predicación y de la doctrina es ser legalista, religioso, homofóbico, xenofóbico, etcétera, etcétera. Entonces, el sentido bíblico de toda enseñanza y predicación que se da en Embajadores de Esperanza descansa sobre la base fundamental de dar el mensaje de salvación sin adulteraciones humanistas ni demandas legalistas o sueños y visiones humanas disfrazadas de llamado de Dios. En esta iglesia, en Embajadores de Esperanza, hablamos de pecado y lo llamamos como es. Al pan le decimos pan, al vino le decimos vino. Entonces hablamos de pecado con claridad y no nos da temor ni ser rechazados ni que la gente se vaya. Pero fíjense ustedes, lo que ha sucedido es que la predicación de Embajadores de Esperanza, desde hace tantos años, que el Señor empezó a prepararme para empezar a liderar este sueño de Dios, desde hace tantos años, el Señor empezó a hacer un proceso de trato, un proceso de humillación, un proceso de entrenamiento, de formación, etcétera. Entonces aquí hablamos del pecado. Existe y puede traer muerte, y muerte no solo natural acá, sino eterna. No nos da miedo. En la sociedad posmodernista que nos encontramos, el Evangelio hoy ha rebajado el mensaje del pecado, porque no es políticamente correcto hablarle a la gente de pecado. Hagámoslo de una manera suave, para ser más atractivos. Pongámosle un poquito de tacto. ¿De cuál tacto hablarán? Del mismo que el Señor Jesucristo utilizó cuando se dirigió a los fariseos y les dijo, hipócritas, víboras. Del mismo tacto hablarán cuando el Señor Jesucristo dijo, son como sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero llenos de huesos muertos. No. Aquí hablamos entonces de pecado y de condenación, pero también enfatizamos sobre el profundo e infinito amor de Dios hacia el pecador. Claro que sí. Descansamos en la efectividad del llamado del Padre, la redención del Hijo y la regeneración del Espíritu Santo para salvación.
Entonces, cuando a usted le pregunten cuál es la base de la predicación en Embajadores de Esperanza, usted ya sabe. Usted le puede decir a la gente, mire, en esa iglesia donde Dios me sembró, en mi iglesia, en mi congregación, se predica la palabra sin adulteraciones humanistas ni demandas legalistas, y tampoco allá en la iglesia usted va a escuchar nunca al pastor y a nadie va a escuchar usted diciendo, Dios me mostró, Dios me dijo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. No, hermano, porque la visión y la misión ¿de quién son? De Dios. ¿Y cuál es? Predicar la palabra. Dios se encargará del resto, nos dará sabiduría y nos irá guiando como hasta el día de hoy en lo que se debe hacer. Usted puede decir, en la iglesia donde yo me congrego se habla de pecado y de condenación de manera clara, pero también se enfatiza sobre el profundo e infinito amor de Dios hacia el pecador para salvación. En la iglesia creemos y descansamos y se promueve a través de la enseñanza y la predicación la efectividad del llamado del Padre, la redención del Hijo y la regeneración del Espíritu Santo. Esto es teología. Esto es tener claras las cosas. Esto es madurez. Esto es crecimiento espiritual. Nadie, absolutamente nadie, va a tener excusa. Absolutamente nadie va a tener excusa de no haber conocido la palabra. Cuando usted, que me está escuchando, sea llamado a cuentas, el día, la hora, el cómo, el cuándo y el dónde, solo lo sabe Dios. Estuve por ahí leyendo que ya van como 500 muertos, algo así, en Colombia por causa de esta pandemia. 500 personas. Y de esas 500 personas no lo podremos saber cuántas partieron a una eternidad con Cristo. No lo sabemos. No tenemos idea. Lo cierto es que absolutamente todos van a tener que dar cuentas. Si Dios hay algo de lo que nos va a demandar cuentas a absolutamente todos, creyentes y no creyentes, y es qué tanto conocimos su palabra. ¿Qué tanto, mis amadas y mis amados hermanos, conocimos la bendita palabra de Dios? ¿Qué tanto usted conoció la palabra de Dios? ¿Qué tanto la conoció? ¿Qué tanto usted la exploró? ¿Qué tanto la exploró? ¿Qué tanto profundizó? No vamos a tener excusa. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, es decir, la revelación de él mismo, de Dios, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Escúcheme, por favor, mujer, varón. Usted no va a tener excusa cuando Dios le diga, ¿usted qué tanto conoció de mi palabra? Usted no va a tener excusa. Es que yo no creía. No es excusa. Es que yo no entendía. No es excusa. Es que yo no tenía tiempo. No es excusa. Es que usted sabe que yo era un gran profesional y estaba muy ocupado a toda hora y llegaba cansado a mi casa. No es excusa. Es que yo era un comerciante, trabajaba independiente y me tocaba matarme trabajando y llegaba muy tarde, salía muy temprano, muchos negocios, muchas cosas. No es excusa. Nadie, absolutamente nadie va a tener excusa delante de Dios por ignorar las escrituras. Nadie. Debemos, hay la obligación de conocer las escrituras. Deleítate a sí mismo en Jehová.
Es decir, conociéndolo, que sea su deleite, que sea lo más importante, que sea lo que más le apasione, que sea lo más hermoso, que sea lo que más desea su corazón, que sea por lo que usted tiene más hambre y sed. La palabra, conocerla, porque nadie va a tener excusa delante de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 17 dice, y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Este versículo de Hechos 14, 17 se lo puede usted dar a una persona que usted conozca que está deprimida, está con mameritis aguda, que está con amarguitis aguda, que no quiere saber de Dios, que no quiere saber de la iglesia, que no quiere saber del pastor, que justo empieza el devocional y no se quiere conectar, prefiere irse a dormir y está en una apatía. Dice la palabra, Dios no ha dejado de dar testimonio de sí mismo. Que usted no lo quiera recibir por sus temas psicológicos, emocionales o circunstancias que está viviendo es otro tema, pero Dios no ha dejado de dar testimonio de sí mismo. Que usted no lo aproveche es diferente, que usted no lo quiera recibir es diferente, y ese es el problema que van a tener muchos cuando estén delante de Dios. ¿Usted por qué no me quiso aceptar en su vida? ¿Usted por qué nunca quiso hacer mi voluntad? ¿Usted por qué nunca quiso acercarse a mí? ¿Usted por qué no permitió que la palabra trabajara en su vida y en su corazón? ¿Por qué resistió y entristeció siempre al Espíritu Santo de Dios? Y esto es también para creyentes que flaquean. No te gusta, pero es como la sopa, te alimenta. Y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo. ¿Sabe qué significa ese haciendo bien? Teniéndole a usted paciencia, teniéndole paciencia en medio de sus bajonazos y de su tibieza espiritual, teniéndole paciencia en medio de sus pataletas, teniéndole paciencia en medio de su inmadurez psicológica, emocional y espiritual, haciendo bien. Y a pesar de eso, el Señor le hizo bien. No le castigó, no le reprendió, le tuvo paciencia. Y dándoos lluvias del cielo, le mantiene el trabajo, le tiene la provisión, le tiene todo. Y estaciones fructíferas, tiempos de bendición. Pero el que se aparta, el que flaquea, no entiende y cree que es que puede por sí mismo y se llena de soberbia y no está entendiendo llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Entonces, cuando usted encuentre a una persona amargada, triste, deprimida, etcétera, que está en este tipo de situaciones que hemos mencionado, léale este versículo. Dígale, se lo dedico de parte de Dios. Cuando usted está amargada, triste, aburrida o aburrido, amargado, desconsolado, se siente solo, tiene mamera, no quiere saber de nadie, no quiere saber de absolutamente nada. Eso incluye la iglesia, incluye el pastor, incluye la Biblia, incluye a Dios. Muchas veces no incluye a Dios porque somos muy espirituales. Dios es el primero en mi vida, digo yo. Recuérdele que el que llena nuestros corazones de sustento y de alegría es Dios. Cuando usted encuentre una persona en depresiones y en bajonazos y en tibieza espiritual, recuérdele que lo que necesita es acercarse de nuevo a Dios, acercarse a la palabra, porque es Dios quien da el sustento. Y si Dios me está sustentando mi corazón, mi alma, yo no tengo por qué estar viviendo ese tipo de cosas. Ahora, quiero hacerle a usted esta pregunta para que usted me ayude participando ahí en el chat. Alístese. ¿Cuál debe ser el centro de la vida cristiana en términos de acción? ¿Cuál debe ser? ¿Cuál creen ustedes que debe ser el centro de la vida cristiana en términos de acción, de hacer cosas? Es decir, no me vaya a decir, pues el centro de la vida cristiana debe ser Cristo. No, no. Claro que es el Señor Jesucristo.
Bueno, aquí escriben, confiar en Dios, ganar almas para Cristo. ¿Quién más opina? Por favor, opinemos. Obediencia. Muy bien. ¿Quién más? ¿Cuál deberá ser el centro de la vida cristiana? Si usted es un verdadero creyente, ¿cuál debe ser el centro? Y de ahí parte absolutamente todo. Aquí está la santidad, confiar, tener fe, alabar a Dios, deleitarnos en la palabra, llevar nuestra cruz. Bueno, muy bien. ¿Quiere saber cuál es el centro? Consagración, muy bien. Que nuestra vida sea una ofrenda a Dios. Escuche esto que le voy a decir. El centro de la vida cristiana, de un verdadero cristiano, es el profundo y dedicado y amoroso estudio de la palabra de Dios. Ese es el centro de la vida cristiana. Ese debe ser el centro de la vida cristiana. Del verdadero cristiano, ese es el centro. El profundo, dedicado y amoroso estudio de la palabra de Dios. Pero esto que suena tan obvio es en lo que más nos equivocamos. Fíjense en todo esto que ustedes escribieron. Esas son cosas que llegan, eso que ustedes escribieron en el chat, son cosas que llegan como consecuencia de este centro, de este epicentro, el profundo, dedicado y amoroso estudio de la palabra de Dios. Ese es el epicentro. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué no la oración, el ayuno? ¿Por qué no el servirle a Dios? Porque lo que alimenta su vida es la palabra. Recuérdelo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque nosotros debemos construir nuestra casa sobre la roca y la roca es Cristo. Y él dijo, yo soy la verdad. Y es la verdad la que nos hace libres. Es decir, estudiando profundamente la palabra, conocemos cada día más a Cristo. Y todo esto viene por añadidura. Pero en esto estamos fallando y parte de las consecuencias de este posmodernismo que se ha metido en la iglesia es que nosotros como hijos menospreciamos la palabra de Dios. Y en eso somos irreverentes y atrevidos. Y cuando eso pasa, que un creyente menosprecia la palabra de Dios, pues está envuelto en una ignorancia, en ceguera espiritual. Está bajo ataque y despreciar la palabra es despreciar la enseñanza o despreciar la exhortación o despreciar una palabra rema que el Señor le da. Permítame explicarme mejor. ¿Alguna vez en su vida usted ha menospreciado algo que su papá o su mamá o algún mayor, llámese tío, abuelo, etcétera, le han dicho? ¿Ha tenido usted en poco el consejo de su papá? ¿Le ha parecido a usted quizás cantaleta aquel consejo dicho por su mamá o su papá? Y de pronto usted ha escuchado, pero en su corazón usted ha dicho, qué pereza, qué mamera, otra vez empezó mi mamá. Ay, ya tenía que empezar mi papá con ese cuento otra vez. Qué pereza, ay, Dios mío, y por qué se mete en mi vida, etcétera, etcétera. Pues le quiero decir que lo mismo nos puede estar pasando con la palabra de Dios. El Señor nos habla, nos dice, da una palabra rema y usted está ahí, pues qué pereza, qué mamera, yo no acepto, yo no creo, a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, yo no pienso igual, etcétera, 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 etcétera. Esa es una de las consecuencias del posmodernismo. Esa es una consecuencia. Entonces nosotros como hijos a menudo no entendemos
lo que es la autoridad de nuestros padres y la autoridad que tiene la palabra de nuestros padres. No solo no la entendemos, es que no la aceptamos. Y lo mismo nos pasa con la Biblia. Y eso es parte y es consecuencia de este posmodernismo. Un importante teólogo y pensador de la antigüedad, Agustín de Hipona, dijo, después de leer el libro de Romanos, toda la oscuridad de la duda se disipó. En su momento, Martín Lutero dijo, esta carta, hablando del libro de Romanos, merece el honor de que un hombre cristiano no solo la memorice palabra tras palabra, sino también de que él se ocupe de ella diariamente, como si fuese el pan cotidiano de su alma, pues Romanos jamás puede ser leído con demasiada frecuencia o demasiado bien. Es decir, no importa usted qué tanto lea, jamás será suficiente. Estamos teniendo en poco muchas veces sin darnos cuenta la palabra de Dios, por eso conectarse a un devocional da pereza, por eso escuchar una predicación da pereza, por eso muchas veces cuando se nos habla y se nos exhorta y Dios le da una palabra rema de exhortación a alguien, se escupe, se vomita, se menosprecia la palabra sin entender a quién estoy menospreciando. Y esto es parte o es una de las consecuencias del posmodernismo. Bueno, quiero hacerles otra pregunta. Medite en esto, por favor. ¿Cuántas peticiones tiene usted para presentarle hoy a Dios? Seguramente la respuesta más fácil para usted en este momento sean muchas. Claro. Es normal, como seres humanos, dependemos de Dios, lo amamos, creemos en Él y hay cosas que solo Él nos puede ayudar y nos puede responder. ¿Cuántas peticiones tiene usted? Y usted me dice, muchas, pastor. Yo también tengo muchas. Yo también. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Dentro de todas nuestras oraciones, en primer lugar debe estar esta. Señor, ayúdame a cultivar en mi corazón hambre, sed, temor, respeto y autoridad por tu palabra. Esta es una oración que usted debe hacer. Esta es una oración por la que usted debe clamar, doblar rodilla y llorar, pedir y suplicar. Dios no es un comodín. No es un comodín para usted tener contenta a su esposa, porque eso es lo que pasa en muchos hogares. Por eso es que muchas veces el hombre se va, pero ¿y qué pasó? Si él iba a la iglesia con la esposa, se congregaba con ella, servía con ella y resulta que el hombre se fue y se apartó un día. ¿Qué pasó? Pues porque estaba usando el evangelio como un comodín para tener contenta a la esposa. Porque hay padres de familia que tienen una vida espiritual tan paupérrima y unas bases doctrinales que en muchos casos ni hay bases doctrinales, no las hay simplemente. Y así están formando a sus hijos, porque asisten a una iglesia X o Y solo porque la alabanza es linda y es agradable y le gusta a sus hijos. Ay, es que a la niña le gusta desde que yo fui, a ella le encantó porque ellas suben y allá la ponen a hacer plastilinita y hacen unos muñecos tan lindos y de Día de la Madre hicieron unas tarjetas para la mamita. Y en eso estamos convirtiendo la vida espiritual, tanto de nuestros niños como de nuestros jóvenes adolescentes, en una entretención vulgar, que no es bíblica. Claro, esa persona que crece con esas bases tan paupérrimas teológicamente y doctrinalmente hablando, pues no es de extrañar que sea absorbido por este tipo de evangelio y por cualquier viento de doctrina. Hay un cáncer,
Hay un cáncer social que ha alcanzado a la iglesia. Y ese cáncer es ese sistema humanista del posmodernismo. Un sistema que está haciendo todo el daño que usted quiera. Pastor, ¿ese cáncer cómo ha entrado a la iglesia? La respuesta es tan sencilla como cruda y espantosa, a través de hombres que han entrado encubiertamente. Lo dice la palabra en el libro de Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Todo el mensaje hasta aquí es para decirle a usted que me está escuchando en esta hora lo siguiente. Usted es responsable del nivel de ignorancia que tenga de las Escrituras y por eso va a ser juzgado. Porque usted no tiene ningún derecho, después de que el Señor se ha revelado a nuestras vidas, a presentarse delante de Dios con un ápice de ignorancia, porque el Señor se ha revelado a nuestras vidas a través de su palabra y por eso usted y yo vamos a ser juzgados. ¿Entiende usted mejor por qué razón nosotros debemos preocuparnos por aprender la palabra? Usted encuentra mucha gente dentro de las iglesias que aman las predicaciones de aquellos que encuentran elocuentes, de personas que saben seducir con el discurso. Por eso usted también va a ser juzgado. La iglesia también va a ser juzgada por eso. Usted debe buscar la palabra que lo rompe, la palabra que lo quiebra, la palabra que lo confronta, la palabra que le dice de frente, usted es un ladrón, usted es un adúltero, usted es un mentiroso, usted es una mentirosa, usted es un manipulador, usted es un hipócrita con Dios a través de la palabra. Ese es el tipo de predicación que lo va a mantener a usted alineado en la senda antigua, en el camino estrecho que lo lleva a vida eterna. Pero este evangelio posmodernista que nos hemos inventado, que lo estamos vendiendo como un producto muy atractivo, fruto del marketing, porque esa es la parte que no nos cuentan. El 99.99%, y lo digo con conocimiento de causa, el 99.99% de las mega iglesias que existen en el mundo, incluidas en Colombia, invierten millones de pesos, de dólares, en asesoría de imagen y diseño de marketing gospel. De manera tal que al pastor le preguntan cosas como estas. El mensaje que usted va a dar, pastor, el domingo está enfocado hacia dónde. Vamos a hablar de la importancia de la santidad. Pero por supuesto no se hace un énfasis en el pecado ni en la condenación, sino que el mensaje tiene mucho toque emocional. Ponemos a llorar a la gente y a decir qué importante es estar en santidad. Eso no tiene profundidad bíblica. Aparentemente sí. Entonces el vestido que usted debe usar el domingo en el púlpito es de este color combinado con esta corbata y las luces que deben predominar mientras usted predica deben ser estas. Quizás usted encuentre aterrador esto que le estoy diciendo, pero es la realidad. Y esto hace parte de ese posmodernismo